Bueno, hoy vamos a hacer una mirada en perspectiva de la escultura desde la prehistoria, yéndonos bien hasta los finales del siglo XIX, principios del siglo XX. No metí la escultura del siglo XX porque la propuesta es hacer esta clase así de escultura y la otra, yo le había puesto pequeño gabinete de maravillas para ver muchas cosas que no se ven generalmente en los cursos de historia del arte porque son pequeñas precisamente o pasan desapercibidas frente a obras de arte mucho mayores. La propuesta de trabajo posterior es trabajar por periodos y yo tengo muy claro, ¿sí? Que no estaría para nada mal, antes de arrancar con ella, de pronto mirar quiénes son en este momento, hacer una pasada por quiénes son en este momento los artistas más representativos, más importantes en las diferentes escenas, ¿no? Porque me parece que a veces es como muy aburridor o puede llegar a serlo que a uno le digan, bueno, y tú, ay, tú tomas clases de arte, sí, claro, y estás viendo historia del arte, sí, sí, una maravilla. Em, y bueno, ¿y qué piensas de tal artista? ¿Sí? Y uno, no, porque es que nosotros estamos viendo el Renacimiento o estamos viendo el Barroco. Es decir, uno necesita conocer lo que está pasando en el momento en el que uno está viviendo. Yo pienso que es importante poder hacer de pronto una pasada y incluso discutir un poco, ¿no? Discutir un poco sobre esas obras, sobre cuál es el valor que uno les está dando o les está reconociendo y hacerlo tanto para los artistas internacionales a nivel mundial, a escala latinoamericana, incluso a nuestra escala nacional. Y ya de allí en adelante empezar a hacer esto por décadas. Ahora, si a ustedes no les interesa mucho esto de los artistas más contemporáneos, yo les propondría que empezáramos por la década del 60 o del 70 y nos fuéramos devolviendo, justamente porque siempre vamos a lo más antiguo y a veces uno necesita más bien hacer una barrida en la dirección contraria. Cuéntenme ustedes qué piensan. Me A mí gustaría lo oírles. actual me interesa muchísimo. Claro que ahora hay mucha instalación, No, pero, no, pero ajá. Pero aún en instalaciones, yo creo que aún sí, en no, buenísimo. instalaciones hay instalaciones de instalaciones, ¿no? Y Sí, ahí podríamos hacer una discusión interesante sobre la contemporaneidad del arte y hacer como esa exploración que yo creo que llega a ser sumamente interesante e importante. Bueno, mira, eso, lo entonces, del arte urbano fue fabuloso. ¿cierto? Lo ¿No fue recuerdo como chévere? algo muy especial, sí, porque eso fue mundial, la Sí, referencia fue y mundial y fue muy interesante y más abierto al público, ¿no? Más, claro. se convocó mucha gente. A mí me parece importante hablar de lo que está pasando ahora, ya no de los nombres que son referencias obligadas y marcadas, sino de las personas nuevas. Hay artistas extraordinarios, hay gente que está haciendo cosas, pero re wow. Entonces yo pienso que valdría la pena que hiciéramos como este cierre de año, nos dedicáramos un poco ahí a hacer cosas diferentes y ya lo otro, pues sí, lo podemos lanzar antes de que se acabe el año, maravilloso, y si no, cuando empiece el año entrante, ¿les parece? Para Me mí parece está perfecto. Yo sí también a mí. creo que es importante estar parados en el ámbito porque me parece terrible, ¿no? Que a uno le digan, bueno, y le hablen de un artista contemporáneo y no tengan idea.
Sí, de acuerdo. Eso me parece grave. Bueno, mis niñas, las otras chiquillas no han llegado y nosotros vamos a empezar porque este es un camino largo. Em, ¿Por qué decidí hacer esto de esta manera, de pronto tan arbitraria? Bueno, primero hace mucho rato eh, que no trabajamos escultura. O sea, hace mucho rato nosotros hemos andado por el lado de la pintura y hace mucho rato no tenemos de nuestra mano ni la escultura ni estas pequeñas maravillas. De pronto me lanzo y hago algo de arquitectura porque me parece que vale la pena tener en cuenta estos referentes, sobre todo porque cuando cada vez hablamos de un importante espacio de la plástica, estamos dándonos la oportunidad de poder penetrar mejor este universo que es el arte. Vamos a hacer un viaje en torno a la escultura. Y cuando hablamos de escultura, me lo dudé mucho en poner esta, este objeto, porque la Venus de Willendorf es algo pequeño, muy pequeño, algo diminuto, tan pequeño que cuando lo encontraron fue un accidente, algo que no esperaban y fue muy sorprendente. Muy sorprendente por todo lo que esta pequeña pieza escultórica pudo llegar a representar. Es así, ¿no? Es pequeñita, 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 como de este tamaño, creo. Pudo llegar a representar para el conocimiento de la humanidad. Primero porque es fabulosamente antigua. Segundo porque, dadas sus dimensiones, mm, pues era claro que es arte portable. Estaba hecha como objeto para ser llevada, para ser eh, tenida por, por las personas. Sus formas llamaron mucho la atención, la ausencia del rostro, eh, básicamente los brazos sobre los pechos, unos pechos hiper abundantes, un sexo súper pronunciado, una, un abdomen prominente y unos glúteos también prominentes. Toda una representación de feminidad. Ese objeto da lugar a muchas cosas. La primera es a pensar en la razón del mismo objeto, o sea, ¿por qué aparece? ¿Por qué hacer algo así? Los seres humanos tenemos una característica predominante, es la que nos define como especie de la manera más decisiva, es la imaginación. La imaginación es una maravillosa combinación de memoria, de razón, mm, unida a la capacidad para proyectar, para prefigurar. Todas nosotras hemos tenido la experiencia de ir alguna vez a un río o a una playa y encontrarnos una piedra. Lo primero que hacemos ante el hallazgo es imaginar formas. No todas las piedras nos llaman igualmente la atención. No son significativas justamente aquellas que perfilan algo posible en ellas, algo que no está ahí, pero que podría llegar a estar ahí si nosotros la imprimiéramos y si nosotros tuviéramos la habilidad. ¿Qué ha llevado a este grupo de cazadores recolectores? Porque por la antigüedad de la pieza son eso, no son agricultores, a crear esa imagen. ¿Por qué no le han hecho un rostro? Probablemente para que sea todas y ninguna en particular. Le han dado las características más notorias de la feminidad en su condición nutricia, en su condición generadora. Y
Hoy en día se han discutido dos teorías respecto a ese tipo de objetos. Una, que eran objetos de talismán, talismanes mágicos, que tenían las mujeres en sus manos para augurarse un buen parto. Otro es que eran creadas en épocas de hambruna y usadas como fetiche para atraer la abundancia y la prosperidad hacia el grupo humano. Es imposible saber cuál de estas dos hipótesis es más correcta. No son muchas las imágenes que se han encontrado, no son tantas como para pensar que fueran objetos de uso personal y propio. Podrían sí ser de uso comunitario, ser pasados a todas aquellas mujeres que en un momento determinado estaban, estaban a punto de dar a luz y confiar que no se juntaran dos al mismo tiempo. Pero no sabemos exactamente mucho más. Quiero aclarar que junto a la Venus de Willendorf hay otras muchas Venus, absolutamente encantadoras, maravillosas. Las vamos a ver cuando veamos los pequeños gabinetes de maravillas. Yo les decía que me había cuestionado mucho sobre si poner la Venus aquí o no. Me lo cuestioné por su tamaño. Es demasiado pequeña como para ser considerada una escultura propiamente dicha, pero sin lugar a dudas es un objeto de carácter escultórico, una escultura de bulto muy pequeña, pero una escultura. Y por eso la incluí. Ahora, esto nos lleva a un punto de referencia importante. Nos preguntamos por el objeto y por su naturaleza. ¿Qué hace que el objeto tenga valor de o pueda significar como? ¿Qué hace que la Venus de Willendorf sea considerada una escultura y no simplemente un objeto eh, maravilloso y pequeño, un objeto ritual y ya? Bueno, hay que considerar la escultura porque fue trabajada como una escultura. Las otras también, pero resulta que aquí tengo tantas esculturas tan grandes, tan significativas, tan maravillosamente gigantes, que decidí dejar todo el pequeño formato por fuera para el pequeño gabinete de maravillas. Y lo dejo allí porque definitivamente ese pequeño gabinete de maravillas, se lo voy a mostrar, es mi pequeño cofre del tesoro, donde aparecen objetos que son pequeños, pero que son extraordinariamente magníficos y por tanto inmensos. Bien, llegamos a un relieve. La escultura, ya sabemos, puede ser de diferentes tipos. Podemos tener bulto redondo, donde podemos encontrar todo el contorno de la imagen, tridimensional, con más o menos partes exentas. Y también podemos encontrar lo que es el relieve. El relieve lo vamos a encontrar como relieve en sí mismo, como este que está aquí, o como bajo relieve. Después hablaremos de él. Bien, en este caso estamos ante una de las imágenes más impactantes de toda la historia del arte. Es difícil pasar por ella y no conmoverse, no sentirse a un mismo tiempo atraído y repelido. Estamos viendo la reina de la noche. Para muchos, una imagen de Lilith, la primera mujer creada por Dios antes de crear a Eva. Para otros es una imagen de la diosa Inanna. Está relacionada con dos diosas más, con Cibeles, la Cibeles ibérica, pero que sobre todo la Cibeles oriental. Aquí les muestro, miren los leoncitos, no se ven mucho, se ha perdido parte del relieve, pero aquí están los leones de Cibeles, pero también está definitivamente asociada a Palas Atenea y de ahí las lechuzas o estas aves nocturnas que representan el saber oscuro que esta divinidad representa. En sus manos lleva las
llaves de la vida que son propias del dios Ahura Mazda, que aparecerá después, representado de esa manera en Persia. Su cabeza está tocada por un sombrero a modo de semilla, que era el que usaban los dioses sumerios y mesopotámicos. Esta imagen es de principios del segundo milenio antes de Cristo y está, como ustedes ya vieron, en el Museo Británico. Algunas de estas tallas les voy a poder dar las dimensiones, otras ha sido terriblemente difícil encontrar las dimensiones y uno se sorprende porque son obras de arte verdaderamente conocidas, son obras de arte significativamente importantes. Este relieve, bueno, toda escultura tiene un valor de uso. La escultura es una obra de arte mucho más difícil de conseguir que digamos que la pintura. Y por otro lado, es algo que tiene un soporte físico sumamente significativo y sólido. Un relieve como este está destinado definitivamente al culto. La idea que se tiene con relación a esta obra eh, es que convoque a la diosa y la traiga directamente frente al creyente, que pueda activar con su imagen la realidad. Y bueno, nosotros seguimos con una obra que tiene, ¿me dan un segundo, un momento, por favor? Un segundo, un segundito. Hola, Malu, querida, sí tengo, pero sabes, estoy en clase y voy a estar en clase esta tarde. Entonces, si quieres, hablamos mañana. Sí, un abrazo, dime qué necesitas. Un abrazo. Exactamente. Entonces, ve yo tan chistosa. Cerré la imagen, no cerré el audio. Bien, esta imagen, esta talla es completamente distinta. Aquí la imagen no está siendo usada para convocar algo, no está siendo utilizada para llamar a la divinidad para que se presente. Aquí la imagen que está también en un relieve, sobre relieve, es una imagen usada para atestiguar, para consolidar, para, Silvia, ¿sí? ¿Sí, señora? ¿podrías explicarme exactamente qué es una estela? Yo sé que eso se usaba con los egipcios, las estelas, pero yo no entiendo muy bien el concepto que es una estela. Y esta es Mira, una estela, la que estamos viendo, dice allí. esta que estamos viendo aquí se puede llamar el código de Hammurabi, ¿sí? Sí, Se puede llamar estela o se puede llamar kudurru. Es una piedra de grandes dimensiones que está grabada con el ya, propósito de dar testimonio de algo. Las estelas generalmente no son, son esculturas enunciativas. Es porque son de carácter documental. Por ejemplo, si tú verás, bueno, yo esta vez aquí y eso, yo creo que me va a tocar hacer un bis más adelante o ver cómo lo arreglo con la otra escultura, la escultura que no es occidental. Cuando uno ve las esculturas mayas, por ejemplo, ellas son cuadradas y tienen estelas rostro, cuadradas. pero están no necesariamente cuadradas, son piedras de una gran Ya. tamaño que están grabadas y combinan imagen y texto y sirven como documentos, son bases documentales, ellas cuentan historias.
Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos con el código Hammurabi. Yo no puse ningún otro kudurru, acacio, ni babilónico, ni nada, porque, acadio, perdón, ni babilónico, ni nada, porque pensé que solo con que pusiera uno es suficiente porque otras veces hemos hablado de ellos. Aquí en este caso, eh, la imagen está justo como acabo de decir. La imagen es testigo, es algo que está refrendando el texto que la acompaña. En este caso, vamos a ver dos personas. Uno de ellos es el rey Hammurabi, ¿sí? Hammurabi, que aquí está, digamos, está, ve, yo no me había fijado, siempre uso esta imagen, nunca me había fijado que está equivocada. Este es Hammurabi realmente, este es el rey, y se sienta frente al rey, al dios Shamash, que el dios está sentado. El dios es muchísimo más grande que el rey. Miren que el dios sentado y todo alcanza el mismo tamaño, la misma altura del rey. El Dios tiene un cetro divino con el que autoriza y tiene este tocado que ahora lo veíamos en la diosa Inanna, que es en forma de semilla, ¿sí? Además, sabemos que es el Dios porque de él salen unos rayos, de sus hombros salen unos rayos que deben ser lumínicos. Detrás de él, frente a él, está el rey Hammurabi que le viene a presentar a Shamash, que es el dios de la justicia, de la verdad y de la luz, le viene a presentar su código. Nunca me había caído en cuenta, siempre lo leo y jamás me había dado cuenta que aquí está mal señalado Hammurabi y Shamash. Bueno, para que vean, todos los días se aprenden cosas. Ahí está. Y ahí ves, Laurita, el tamaño de la estela, ¿sí? Es una piedra inmensa, tiene dos Inmensa. metros y medio. Y todo lo que hay debajo, que se ve como, no se alcanza a percibir, es el texto del código de Hammurabi. Entonces, el código está justificado por la autoridad del dios Shamash, por la autoridad del rey. El dios Shamash le pasa al rey su cetro de la justicia, autorizándolo a legislar. Y en este caso, el monumento escultórico lo que hace es instituir una nueva realidad, o sea, crea realidad. Y eso es algo que la pintura no hace, pero la escultura sí, porque la escultura tiene esa conexión monumental. Entonces, nos relacionamos con el monumento escultórico de maneras muy distintas a cómo lo hacemos con la obra de arte pintada, es decir, el mural o el óleo o la acuarela. Bien, vemos aquí cómo el rey escucha en silencio lo que el Dios le presenta, le proyecta. Y aquí vamos a encontrar otros relieves. Estas son dos placas de bronce del templo asirio de Balao en Nirup. Es una obra magnífica, es una obra, entre otras cosas, porque como todo el relieve asirio está muy bien pormenorizado. Los asirios fueron especialmente hábiles en la escultura. De los asirios no nos queda nada de pintura, no nos queda nada a ese respecto. ¿Me esperan un segundo? Es que ustedes me oyen bien, ¿oyen alguna bulla externa o no? No, nada. No, Yo te bueno, digo perfectamente bien. listo, es que hay personas hablando afuera muy alto, pero si ustedes no lo oyen, perfecto. Bien, como les decía, he ahí a los asirios. Si alguien supo usar el arte monumental para hacerse propaganda, fueron los asirios. El arte asirio aparece en sitios estratégicos, en los templos y en los palacios. En ambos lugares transmite siempre una idea muy clara y es el poder del pueblo asirio
para hacerse valer frente a sus enemigos. Los asirios son todo menos alguien con quien se pueda jugar. Las obras de arte asirias están consideradas entre las obras más maravillosas del arte, no solo antiguo, sino producido por la humanidad. Ellos crean un contraste sumamente interesante entre las personas representadas, casi siempre siguiendo un canon, el canon de la lateralidad, donde se encargan de dejar muy a los ojos, a la vista del observador, la fortaleza física propia de estas personas. Son imponentes, tienen grandes musculaturas. Las musculaturas asirias, los asirios fueron los primeros en presumir sus bíceps, sus tríceps y todos los otros bíceps, porque siempre parecen como personalidades sumamente poderosas. Por lo general, hacen una distinción entre reyes o hombres nobles con barba y lo que son como los esclavos, que bien podrían ser eunucos, que aparecen sin barba acompañando a los reyes. Una de las tradiciones más grandes del pueblo asirio fue la cacería del león. Al principio esa cacería tuvo un sentido netamente protectivo. Los reyes asirios cazaban leones para proteger a sus pobladores de la amenaza de estos grandes felinos. Con el paso del tiempo, la cacería del león se convirtió en un acto ritual y básicamente uno podría decir en un leoncidio, en el sentido de que los reyes eh, cazaban animales que ya habían sido asusados, muchas veces debilitados por los súbditos del rey. Muchas veces los animales habían sido sí, habían sido debilitados adrede y siempre se corría, digamos, con mucho cuidado para que el rey no fuera a salir lesionado. Lo maravilloso de los relieves asirios es que el escultor logra una gran naturalidad en los animales. Hay un contraste muy fuerte entre la artificialidad de los personajes humanos. Realmente son muy poco atractivos, más allá de ser imágenes antiguas que pueden tener un grado de belleza, no son imágenes particularmente atrayentes, pero el león sí que lo es. Es la naturalidad, el drama, la fuerza, el impacto. Entonces, la escena se vuelve muy, pero muy potente. Y lo mismo vemos aquí en este león moribundo. O sea, por otro lado, los leones asirios resultan ser muy realistas, lo que nos deja entender que los artistas que hacían estas obras verdaderamente conocían los animales y los tenían muy de cerca. Este es otro relieve magnífico, muy difícil de percibir aquí, está todo en el Museo Británico. Es la representación de cómo Senequerib, el rey del universo, el rey de Asiria, se asienta en el trono y le es entregado todo el botín de la Lachish a él. Y aquí vemos un fragmento de esto tan maravilloso que ahí no lo alcanzamos a ver realmente, pero que aquí sí podemos observar. Vemos cómo es muy importante para el artista clarificar dos cosas. En primer lugar, la regularidad, ¿no? Propia de los caracteres fenotípicos o étnicos del pueblo que está siendo entregado como cautivo a Senequerib. Y por otro lado, en la medida de lo posible, los marcos diferenciales
entre los distintos individuos con el propósito de mostrar que no es el mismo individuo, sino que son distintos individuos los que vienen desfilando. Nuevamente se marca la gran diferencia entre la artificialidad de los seres humanos, muy poco naturales, muy poco espontáneos, y la maravilla de la representación de los animales, mucho mejor lograda. ¿Por qué pasa esto? Podríamos tener varias hipótesis. La primera, pues pasa eso porque los asirios no saben hacer figura humana. Por Dios, cualquiera que es capaz de hacer este león y aún artificial o no, a este personaje es capaz de hacer figura humana. La cuestión está en que esas no son imágenes libres, no son imágenes que se hicieron por placer, ni fueron imágenes de carácter decorativo. Fueron imágenes que tienen un trasfondo político y ese trasfondo político es bastante sólido y tiene, digámoslo así, que ver con el hecho de que se busca impactar al probable enemigo, mostrar unos individuos que son más que personas, verdaderas máquinas de guerra. Bien, ahora vamos a otro relieve, es Sargón II, frente a Sennacherib. Para los asirios, al igual que para los egipcios, el retrato es pro forma. Sigue el mismo canon, no tiene variaciones. Eso hace que, bueno, lo que voy a decir es como para que me corten la lengua, pero lo voy a decir igual. Eso hace que sea muy aburrido. O sea, hay un momento en que se vuelve muy aburrido. Porque es más o menos la misma imagen, la misma imagen, la misma imagen con muy poco grado de variación. Pero justamente es que este arte no era para ser divertido, no era un arte para ser entretenido, ni para ser agradable o para ser deleitable. Era un arte fundamentalmente para cumplir una función y esa función es mostrar que todos los reyes vienen de la misma estirpe, del mismo espíritu divino, tienen las mismas condiciones y por eso son idénticos. No hay mayor diferencia entre el hijo y el padre. La obra no pretende ser un retrato, sino una representación de la autoridad y del poder. Por eso lo que valida la significación de cada uno de los personajes es su nombre, el nombre que se aparece junto a las imágenes. Bien, aquí tenemos otro alto relieve. Esta es una maravilla maravillosa. Estamos viendo al gran héroe Gilgamesh. Gilgamesh es el héroe original de la gran epopeya de la región mesopotámica que se encarga o digamos, es encargado por los dioses, ¿sí? Es encargado por los dioses para que haga diferentes trabajos. O sea, Gilgamesh es un héroe muy parecido, muy cercano a, digámoslo así, a Hércules o Heracles. Él tiene, ¿sí? Tiene que cumplir con una serie de pruebas y trabajos que le envían los dioses. Y los dioses estaban, digamos, probando a Gilgamesh. Primero quieren destruirlo, le mandan incluso a un enemigo, Enkidu, para que lo destruya. Y luego van a ir, digamos, poniéndole o presentándose en su camino y pidiéndole hacer cierto tipo de cosas. Entre ellas, la más grande es la de matar al toro del mundo y diseminar sus partes para que todo en la creación tenga un lugar. De Gilgamesh se dice, como se dijo de Hércules, por eso van a ver las similitudes que no son para nada extrañas, son realmente muy cercanas,
que tenía tal fuerza que podía coger un león y dominarlo con un solo brazo. Así que aquí estamos viendo una representación asiria del querido Gilgamesh. Las formas del rostro, de la barba, de la ropa, son todas, como hemos dicho, siguen el mismo canon y es absolutamente sorprendente y muy, muy, muy bonito el león con todo y su gesto, porque parece verdaderamente un pequeño gato, no una fiera terrible, ¿no? Y eso se debe a la grandeza del héroe. Y aquí llegamos a la que quizás esté, sin lugar a dudas, considerada como una entre las 20 mejores obras de arte que se hayan realizado a nivel escultórico. Y probablemente, por lo menos, quiero dar mucho pauta entre las 50 mejores obras de arte que ha hecho la humanidad. La leona herida del palacio del rey Asurbanipal en Nínive es una obra profundamente conmovedora. Es una obra extraordinaria porque muestra el gesto del animal moribundo, su fiereza, al mismo tiempo el daño que ha recibido por las flechas que le han impactado. Este relieve es algo verdaderamente bello y logran, digamos, impactarnos e impresionarnos aún hoy, después de tanto tiempo. Em, es el drama que se desarrolla frente a nuestros ojos, el drama de la vida y la muerte, es ese afirmarse en la vida ya cuando todo está completamente perdido. Entonces, como pueden ver ustedes, es algo así verdaderamente muy, muy bello. Los asirios y después de ellos los persas hicieron no solamente estas hermosas esculturas para adornar sus palacios, hicieron obras monumentales de grandes dimensiones, de muy amplio peso y de gran imponencia. Se trata de los llamados lamansu o toros alados. Estas piezas escultóricas que hacen una simbiosis de elementos que tienen que ver, digámoslo así, con la conjugación de ese toro primigenio que Cinco patas, ¿no? tiene siempre se talla con 5 patas y se talla con 5 patas generalmente para que aún cambiándose la perspectiva del observador, el toro siga teniendo, ¿sí? O siga, digamos, teniendo la integridad física, es decir, para que no pierda una de sus patas deje de estar visible. Entonces aquí vemos las 2 patas frontales y 4 patas laterales. Es una conjugación de águila o buitre, como uno quiera mirarlo, o ser humano, toro y pues uno dice entre toro y león. Aquí tenemos el otro. Hay muchísimos de ellos. Generalmente son de tan buena calidad los asirios como los persas. Y en ambos casos son usados como custodios de las puertas, de los palacios, de los lugares que son importantes para los asirios. Son guardianes, ¿no? La idea es que la imagen, en este caso, se usa
no solo para impresionar, no tiene la función que tiene la imagen, digamos, de este Gilgamesh o la imagen de Sargón II y de Sennacherib, sino que tiene una concepción casi que mágica. Es como la gárgola. Estos animales o estas esculturas que están puestas en lugares de paso pueden en un momento determinado cobrar vida y fungir como verdaderos centinelas por obras de magia, ¿no? Hay un poco de esa sensación. Además que en la noche o con la oscuridad o en el amanecer deben producir una profunda impresión. Todavía hoy son verdaderamente impresionantes. Dejamos esta obra, en cambio, por el contrario, tiene una clave distinta. Y es que terminamos por pensar que los asirios sentían verdadero placer estético al observar las imágenes de los animales. O sea, se permiten aflojar la mano cuando van a hacer las imágenes de los animales. Y como son una civilización tan absolutamente feroz, que quizás de los pueblos más duros que han vivido en toda la historia de la tierra han sido los hititas. Ese centrarse en el momento de la muerte sea algo que tenga una trascendencia importante. Y dejamos a los asirios y nos vamos con los hititas. Estos sí son la tapa del Congo, diría uno. El arte hitita es muy desconcertante. El arte hitita puede resultarnos infantil, puede resultarnos gracioso, puede resultarnos inocuo, pero no lo es. Si hay algo que los hititas no fueron, fue eso. Los hititas fueron uno de los pueblos más beligerantes de toda la historia. Y fueron un pueblo terrible a nivel de guerra y de imponencia. Se enfrentaron duramente contra los egipcios. Pero ¿Dónde más o este, menos están localizados hoy en día los hititas? los Vilma. hititas están en la región de Capadocia. Ok. Están y en las costas de Turquía. ¿Y en las qué? En las costas de Turquía y en la Ya. Capadocia adentro. O sea, es un área a la que uno difícilmente va porque siempre se queda en la otra Turquía, ¿no? En la Turquía otomana, en Estambul. Pero esa parte de la Turquía asiática tiene cosas maravillosas y entre ellas el arte hitita. Ahora, los hititas hay un Ya. momento en que bajan sobre los territorios de Siria y Líbano y se enfrentan contra los egipcios. También tienen conflictos con los asirios, o sea, no fueron un pueblo pacífico, no. Un pueblo que fuera fácil de someter, tampoco. Es todo lo contrario, es un pueblo sumamente beligerante. Pero a este pueblo le encanta las formas redondas. Entonces, al redondear las formas, probablemente para darles monumentalidad, terminan desproveyéndolas de rudeza o de esa fuerza que podíamos observar en otras manifestaciones artísticas como las de los asirios. Y es algo único, ¿sí? Es algo absolutamente único lo que hacen estos hititas. Su relieve, ustedes lo ven aquí, es mucho menos delicado que el de relieve, que el relieve asirio.
Va a estar más cerca, digamos, a ciertas formas del arte fenicia. Y le falta esa delicadeza y también esa fuerza. Se puede considerar hasta cierto punto un poco más gracioso, un poquito más original. Al igual que los sumerios, los hititas consideran que el eje de la espiritualidad y el centro del ser humano y demás sigue estando en la mirada, ¿no? La mirada es el elemento decisivo, el elemento determinante en todo, en todos los sentidos. Bien. A ver, un segundo. Ahora, los neohititas. eh, Casi todo el arte hitita y neohitita está en Pérgamo, en Berlín. Miren aquí la forma de la representación del dios Ahura Mazda, ¿sí? Que será la misma representación persa. Estos pueblos tuvieron muchos vínculos culturales y mantuvieron unos ciertos horizontes de continuidad entre sí. Aquí vemos la cacería del león, nada que ver con lo que vimos antes, ¿no? Y la esfinge de Carquemish, que es llamado mucho la atención porque la cara del león sobresale a la cara humana, entonces parece como que la cabeza humana estuviera cabalgando sobre la cabeza del león y vemos que más allá de una esfinge lo que encontramos es realmente una constitución mitológica completamente distinta, pero no es una mandrágora, se me acabó de ir el nombre de esta. Ya, ya les digo porque ya me acordé, pero no, no al punto de poderlo decir todavía la bendita figura. Ay, 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 ¿cómo es que se llama esta que tiene león, águila, serpiente y a veces también ser humano? Bueno, ya me voy a acordar. Me acuerdo, pero no me acuerdo de la palabra. O sea, una maravilla. Bien, y lo más extremo de todo, 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 es esto, el arte lúbeo arameo. Este es el arte de la región de Gusana. Esto está en el Medio Oriente y fundamentalmente vamos a encontrar en el Museo de Tel Halaf. Es el anticipo milenario de lo que de Plaza Sésamo, es decir, es algo verdaderamente desconcertante por sus dimensiones y por sus formas. Son figuras completamente excéntricas, son absolutamente únicas en su género. No hay cómo, digamos, compararlas con nada. No puse más de ellas porque solamente quería mostrarlas. Esta es la Venus de Gusana. Y vamos a encontrar que son formas que nosotros no podemos entender muy bien cómo fueron concebidas, pero fue una forma muy original de arte, o sea, fue una forma absolutamente original de arte. Pasamos de civilización y cultura y llegamos a los famosos fenicios, esta vez en la región íbera, la famosa Dama de Elche. Es una de las esculturas más enigmáticas, más
interesantes, más importantes y también muy hermosa, sumamente hermoso este busto. No sabemos cuál era su función. No sabemos si era una función representativa, conmemorativa o era de carácter ritual. Todo parece indicar que era conmemorativa y que está vinculada con otros bustos similares y sobre todo con los bustos que se encuentran muy posteriormente en las tumbas y en los sarcófagos de la civilización fenicia y también después de la civilización de, de los... ay, 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 no, estoy genial hoy, que se me hayan ido los nombres porque no son los cartagineses, los etruscos, de la civilización etrusca, que también es de origen fenicio. Ahora vamos a las efigies del Palacio de Susa. Estamos frente a los persas, frente a sus altorrelieves. Unos altorrelieves bellísimos, además, porque están perfectamente coloreados, ¿no? Y esto les da un nivel de vida asombroso. Encontramos que estas obras ya no tienen la naturalidad, los animales, ni la expresión que tuvieron durante el periodo de los asirios. Es como si las características propias de estos seres humanos asirios se hubieran trasladado a estos maravillosos leones. Y de esta manera nosotros vemos seres verdaderamente imponentes. Los persas hicieron mucho de este relieve a partir de cerámica, de poner pequeños ladrillos que habían sido previamente transformados en mosaicos. Y ahora seguimos, vamos a encontrar una escultura que es verdaderamente extraordinaria también por su excepcionalidad, por su forma original, verdaderamente extraña y casi caricaturesca. Es un toro de la Persia Aqueménide. Ahora vemos las grandes, las colosales, la parte verdaderamente colosal de las... Ay, un minuto, ya se me acabó, de los capiteles de las columnas en Persépolis. Estos capiteles de Persépolis son algo absolutamente enorme, algo absolutamente pesado, y una de las cosas que llaman más la atención o cuestionan más es cómo fueron capaces de elevarlos hasta ponerlos en la parte alta de las columnatas. La ciudad de Persépolis es una ciudad completamente diseñada para ser la capital del imperio persa Aqueménide y tenía la función de conectar los cuatro puntos cardinales. También tenía la función de representar un espacio en el cual el rey recibiera el homenaje de todos sus súbditos, los súbditos de todo el imperio. Por tanto, está prolijamente decorada y lo está a través del uso de diferentes relieves de distintas índoles. Esos relieves hacen representación de todas las personas que acuden a celebrar la fiesta en honor del gran rey, todos los pueblos que vienen a verle con sus características básicas. La forma en que fueron ejecutados estos relieves es absolutamente cuidadosa y profundamente delicada. Es algo muy, pero muy
interesante y muy bello. Parece que casi que uno piensa que estuvieran hechos con molde, pero cuando se observan cuidadosamente se pueden percibir pequeñas distancias o diferencias de unos a otros. Sin embargo, es muy claro que siguieron una misma pauta o un mismo modelo. El trabajo tuvo que ser ejecutado por personas de muy alto grado de habilidad, porque la piedra no permite errores. El lienzo, el muro, permiten errores, se pueden corregir, pero corregir el error en la piedra es casi que imposible. Y en el caso de las obras de Persépolis estamos hablando de obras de grandes dimensiones, aunque como ustedes pueden ver, las piedras fueron recortadas y emplazadas, es decir, no se labró todo seguido, sino que se fueron empotrando los pedazos de piedra. Ahí ven ustedes algo más de estos desfiles, de los desfiles de los persas. Frente al desfile de los persas estaba el desfile de los medos. Los persas usaron un esquema artístico muy decorado, por eso vemos que tienen las cenefas de flores y en ese sentido hay una cierta cercanía, casi que continuidad con las formas propias del arte cretense. Y ahora cambiamos diametralmente de civilización y hace un ratico me acabo de acordar que omití algo vital de poner aquí, así que se los presentaré la próxima semana. Estamos frente a Egipto. Estas son las primeras formas del arte predinástico, un arte maravilloso por su calidad, por su, digamos, porque ya nos va mostrando elementos que van a ser muy importantes a futuro, como el canon de la frontalidad, ya está presente en este predinástico. Fuera de eso, vamos a encontrar algunas formas de caracterización que más adelante veremos nuevamente en los faraones, pero que ya están presentes aquí, ¿no? Desde el principio. Mírenlo aquí. Exactamente, las colas de zorro o colas de toro, no se sabe, nadie ha podido saber exactamente de cuál de los dos son, que usarán los faraones egipcios más adelante. Y aquí una de las obras más importantes de este periodo es la paleta de Narmer. No se puede dejar por fuera de una historia de la escultura, es algo absolutamente importante. Primero porque es un documento testimonial y en ese sentido vemos que así como estas representaciones, estos relieves que se encuentran en Persépolis y estas columnas, estas esculturas de busto redondo gigantescas que coronan como capiteles las columnas de la ciudad. Estas esculturas tienen una función representativa, tienen una función de homenajear, tienen una función de establecer un canon, de mostrar una manera de hacer las cosas, es una forma de trascender, de mostrar la trascendencia también de lo que ahí ocurre, o sea, lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo es tan importante que lo hemos puesto en la misma piedra, o sea, la piedra es un testimonio de lo que ha ocurrido. En el caso egipcio, estas paletas tenían una doble función. Todo el arte egipcio es magia. No se puede pensar Egipto al margen de la magia. Pensar Egipto y no pensar la magia es algo totalmente fallido. Estas paletas tienen un círculo en el centro para poner en ellos los elementos para maquillarse, ¿sí? Y la paleta tiene un doble contenido, el contenido de activar una forma, o sea, activar una realidad que puede no haber ocurrido, pero que se desea que suceda, o como en el caso de la paleta de Narmer, se plantea que recoge un acontecimiento histórico, no solamente muestra un deseo, sino que presenta algo que ya ocurrió. La paleta de Narmer es muy compleja en sus grabados. Nos muestra a ese faraón del Alto Egipto. Sabemos que era originalmente faraón del Alto Egipto por la relevancia que tiene este panel
por la relevancia que tienen estas imágenes, donde él está coronado con la blanca, lleva en su mano una masa, atrás está el portasandalias, que es un representante de que él es un rey, de que es el faraón, tiene puesta la cola de zorro y está usando el canon frontal, tal como lo usa Egipto, o sea, los dos pies en dirección al frente, el torso vuelto completamente ante el observador y la cara girada, ¿sí? Está el rey a punto de matar a uno de sus enemigos. Aquí vemos como Horus, que es una representación del propio faraón, con una, ay, esto es como se llama, como una paleta, está sosteniendo la cabeza decapitada de otro de los enemigos del faraón. Y aquí están los papiros que representan al Alto Egipto y a los 6 gnomos del Alto Egipto que gobierna Namer en ese momento. En la parte alta hay unas cabezas de toro. Estos toros quizás posteriormente van a desaparecer para dar lugar al buey apis, y en la parte de abajo están los cuerpos de los enemigos muertos. Al otro lado, las cabezas del toro, y vemos a Namer, que ya como ha ganado esta batalla de una manera tan contundente, ha matado a sus enemigos, viene con la corona, con la roja, es decir, ya la del Bajo Egipto, se ha puesto la corona del Bajo Egipto, trae los portaestandartes que traen los signos de los gnomos que ha conquistado. Aquí están los cuerpos de sus enemigos con las cabezas entre las piernas, los dos toros, y abajo hay unos hombres que están guiando como dos bestias mitológicas que bien podrían ser casi dos leones con forma de jirafa. Y en la parte de abajo vemos al toro del rey Narmer, que está parado sobre el cadáver de uno de sus enemigos. Esta paleta no es simplemente conmemorativa, esta paleta es además de ilustrativa, es una paleta que busca hacer activo lo que está narrando de manera completa, total y permanente. Ahora, una de las estatuas de faraones egipcios, de las pocas estatuas de faraones egipcios que yo considero que tienen que ser vistas. Después uno ve una y ya ve el resto. O sea, solo hay muy pocas faraones representados de manera completamente original. Y este es uno. Es quien crea todo el sistema faraónico en Egipto, Sócer. Esta era la escultura que estaba enterrada dentro de su complejo funerario. En ella podemos observar con toda claridad cómo el faraón tiene unos gestos claramente africanos, o sea, uno podría decir, sin ánimo de ofender, negroides. Y ya empieza, o sea, hay una intención más de retrato en esta obra. La siguiente escultura es quizás la escultura más valiosa que pueda haber en el imperio, en el Museo Egipcio. Nadie se le ocurriría llevarse esta cosita. Todo el mundo diría, no, la máscara de Tutankamón. No, pero esta es la estatua, la única estatua de Keops. Tan grande la pirámide y tan pequeño el monumento. Sin embargo, para Keops, esta pequeña imagen valdría más que su pirámide completa. Ya les decía que en Egipto todo es magia y la representación escultórica es fundamental. Los egipcios creían que el alma se dividía en 7 partes. Y el alma salía del cuerpo y tenía que migraba al mundo del más allá, pero periódicamente el alma tenía que volver.
tenía que volver a reencontrarse con el cuerpo. Si esto no hubiera sido así, no habría sido tan importante crear el esquema de la momificación. Bueno, pues resulta que los egipcios en algún momento, ellos muy claros en sus cosas como siempre, llegaron a la comprensión, ¿sí? De que de pronto el cuerpo podía deteriorarse, podía perderse, la momia no funcionar, bueno, cualquier cosa. Entonces el alma, el Ka del muerto, podía conectarse, ¿sí? Podía, digámoslo así, podía volver a estar y seguir viviendo si había por lo menos algún sitio donde estuviera escrito el nombre o estuviera representada la figura o la persona del difunto. Y en ese sentido, para Keops, el que haya sobrevivido esta única imagen suya, sería completamente redentor, lo salvaría de la desaparición eterna. Como pueden ver en esta imagen de Keops, la forma del rostro es completamente natural y la representación busca ser un retrato del faraón. Entonces eso nos va a llevar a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó? Estos primeros faraones querían hacer retratos suyos, querían inmortalizarse a sí mismos con sus originalidades, sus rasgos originales. ¿Qué hizo que de un momento a otro tomaran la decisión, voy a saltarme esta, de presentarse de este modo? ¿Qué hizo que de un momento para otro todos empezaran a estar básicamente todos igualitos? Que no pudiéramos distinguir con mucha precisión a unos de otros, que durante más de 2000 años los faraones escogieran una única forma de verse, con una variación u otra de material. Aún la reina y faraona Hatshepsut utiliza las mismas estrategias de representación para sí misma y nos vuelve tremendamente difícil eh, identificar rasgos singulares. Bueno, en Hatshepsut se notan, ¿no? Porque siempre hay una feminización. ¿Qué pasó? Pues pasa que estas son representaciones de hombres. Este es un hombre que quiere ser un dios, que está convencido de que está dando origen a una dinastía de dioses, a un legado de dioses, a una serie de dioses que lo van a seguir en la tierra y que van a estar investidos con una serie de atributos y de objetos que les van a ayudar a conseguir ese fin. Pero todavía no es capaz de llegar al punto de renunciar a su propio rostro. En el caso de Keops, no lo hace, para nada, en lo más mínimo. Ese hombre que se gastó todo el tiempo que se gastó en lograr la pirámide perfecta, parece no haber tenido tanta urgencia o tanto afán en hacer estatuas. La realidad es que se dice que las estatuas de Keops fueron todas destruidas después de la construcción de la Gran Pirámide de la muerte del faraón. Y así como fue saqueada la pirámide, destruida la momia de Keops, porque Egipto se quejaba y se lamentaba y se sentía sumamente agobiado por haber tenido que padecer durante tanto tiempo un mandato tan cruel. Bien, lo cierto es que ya pronto, en la cuarta dinastía, nosotros empezaremos a encontrar eh, al mismísimo sucesor de Keops, Kefren,
quien ya nos presenta una imagen muy, pero muy elaborada de sí mismo. Al igual que los asirios, ha incorporado una serie de rasgos que deben ser mantenidos continuamente a lo largo de los siglos y los siglos, y que tienen la intención fundamental de plantear la existencia de la divinidad, o sea, la preexistencia de la divinidad. La estatua de Kefren es una belleza, una estatua hermosa, preciosa. Todavía mantiene algo de esos rasgos más originales del faraón, un poco más sobre su rostro, y proyecta una imagen que es antigua en Egipto, y es la imagen de el faraón como un dios vivo, pero un dios feliz, un dios de paz, ¿no? Un dios de tranquilidad y fuerza. Una de las cosas más bellas de esta estatua es la figura de Horus cubriendo la cabeza del faraón. Ahora ya aquí seguimos con otras grandes estatuas. En casi todas ellas ya empieza a imponerse el rigorismo del canon estético. Se pierde mucho la identidad particular o propia y se enfatiza en lo que rodea a la figura del faraón. O sea, se enfatiza muy especialmente en la postura corporal, en la fuerza, en la grandeza, en el tocado, pero estas imágenes difícilmente, sobre todo en el caso de los faraones, nos permiten hacernos una idea real de quiénes eran las personas a las que están representando. Y aquí tenemos, para terminar de cerrar esa idea, una de las imágenes más grandiosas que hay en Egipto es el gran coloso que representa a Ramsés II. Quiere decir que en Egipto se puede hacer la imagen del faraón casi que a ojos cerrados, sin necesidad de haberle visto nunca la cara, porque el faraón es sobre todo y por sobre todo una divinidad. Y en ese sentido, lo que se quiere representar o lo que se representa de él es su condición divina. Voy a devolverme porque me salté esta estatua. Esta es una de las estatuas más bellas que hay de la escultura egipcia. Yo he tomado 5 o 6 estatuas de Egipto. Esto es una locura, casi que un suicidio, porque Egipto tiene esculturas maravillosas de muy diverso orden. Esta del escriba es muy bella, justamente porque representa a un servidor del faraón, alguien que llega a ser tan notable y tan importante para el faraón mismo, que éste le concede el honor de tener una estatua. Y en esa estatua se hace incrustaciones, una incrustación de cristal en los ojos para darle un mayor realismo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que para los egipcios, el que haya la estatua, también el que el faraón tenga la estatua de su escriba, le permite al faraón en el más allá servirse de este escriba y pedirle que siga trabajando para él. Es decir, el contrato era verdaderamente a término indefinido. Esta estatua la puse, me parece bellísima. Hay muchas estatuas en Egipto de animales. Esta es una quizás de las más bellas. Las representaciones de Horus son verdaderamente gigantescas y hacen mucho énfasis en la protección que el dios ofrece al faraón. Tienen, en este caso, la condición de invocar y de fungir como talismanes, no tanto como homenajes, sino como talismanes. Las colosales estatuas de Amenofis III y la reina Ti, que están en el museo, estaban en el Museo del Cairo, que representan a este par de gobernantes en este punto de total armonía. Y
tienen una característica muy especial y es que en ellas sí hay una pequeña variación por parte del escultor de tratar de darle un poco un giro más personalista a la imagen. La estatua más extraña, Vilma, sí, sí, ¿es verdad que los egipcios eran de raza negra? sí. Ellos no eran Ok. blancos. Los egipcios eran unas personas, lo que pasa es que hay, dentro de las etnias africanas, hay coloraciones de piel, pero Claro, como ellos dentro de sí, los indios o de los hay pero diferentes ellos clases de sí. blancos. Y miren ustedes la imagen clarísima de Saucer. Ahí no sé si se ve muy bien o no, si se alcanza a percibir o no. Se les voy a poner la próxima vez una imagen de Saucer más cerca, pero sí, sí. Porque Por, los pelos de las señoras se ven como esponjados, no se ellas ven usaban, adheridos. ellas usaban pelucas. En Egipto se usa peluca desde muy temprano. Este era el color más o menos de los egipcios, el que aparece en el busto de Nefertiti. O sea, Pero ella, es probable que no fueran tan oscuros como otros pueblos africanos, pero sí eran bastante oscuros. Y yo bastante ingenua y por no decir bastante, ¿cómo puedo decir yo? No soy ingenua totalmente. Sí, soy ingenua. Pensé que iba a acabar en esta clase con todo ese mundo de esculturas que puse. Y resulta que me di a la tarea de hable y hable y hable y hable y no llegué sino hasta Egipto. No hay problema, no hay afán. Seguimos, es bellísimo. La mirada sí, en perspectiva de coger todas las civilizaciones, todo, les aseguro que vale la pena. Llega un momento en que uno va viendo cosas que Ujú. de otra manera no ve. En todo caso, un Bueno, abrazo grande. Horus es un águila o un Horus es un halcón. ¿Qué es halcón. Horus? Horus es un Ok, halcón. Es un halcón. listo, gracias, Gilma. Es la encarnación animal del hijo de Isis y Osiris. Y es muy interesante porque Osiris siempre es un dios que se representa humanamente, es un dios verde. Isis también se representa siempre como un ser humano, pero Horus debe ser una adaptación de una divinidad animal mucho más antigua. Bueno, mis corazones, les doy un abrazo grande como Gracias, Gilma. ¿Hay siempre. clase ahora a las 7? Sí, sí, por Ok, eso voy a salir. Ya, sí, ya ya, entramos. ya Bueno, nos pues, vemos. un Listo, Gilmita, abrazote. gracias. Gilmita, ¿Sí? Gilmita, mira, no me has mandado las dos últimas clases de prehistoria. Me No, no te mandaste ha lo que fue llegado. Goya, la última de Botero y Goya, que no asistí, pero las de prehistoria no, ¿me harías el favor de Ya te mandármelas? las mando, ya mismo te las mando. Y cuando eso Bu- pase, porfa, me avisan. Bueno, Bueno, gracias, un beso. gracias. Chao, Chao. chao.